tal, teleauditorio? Estamos una vez más aquí en su programa Tal Cual y en esta ocasión vamos a abordar temas que ahorita están en la agenda noticiosa y que definitivamente están en temas muy delicados, sobre todo el tema de la violencia que se está desatando en el estado de Sinaloa, que es nuestro vecino. Y vamos a analizar el tema, y es un tema muy complejo porque hablar de narcotráfico es hablar de un tema que es a escala internacional. Para tal efecto tenemos como invitado al licenciado Jorge Urrola García. Bienvenido, Jorge. Gracias. Y al joven estudiante de la Facultad de Derecho de la UGED, Eduardo Quesada Campos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo inicio este tema con unas declaraciones que se dieron a conocer precisamente el día de ahora del general de la zona de Sinaloa, que a mí se me hicieron extremadamente criticables, o sea, reprobables, y porque son muy tendenciosas. Decir, pues, que esta situación se puede componer si los grupos ya se ponen de acuerdo y ya dejan de estarse atacando, que el ejército nada tiene que ver, y que, repito, que los grupos ya bajen en propias palabras, el Sando, la anuencia está aceptando la existencia de grupos delincuenciales, de grupos criminales que operan en territorio nacional, vamos a decir, que en este caso es Sinaloa. ¿Qué opinan al respecto? Que quiera... Pues realmente no, estas declaraciones no son más, como lo comentaba antes de comenzar el programa, el licenciado Jorge, no son más que pues aceptar una realidad. O sea, la mano del crimen organizado en México mueve bastantes influencias en todo el país y además bastante dinero, ¿no? O sea, son muchos factores los que tienen el crimen organizado, que de alguna u otra forma lo blindan de la interferencia externa, en este caso de las corporaciones de seguridad del Estado, ¿no? Lo que sí resulta alarmante, pues es, como lo comentas, el que precisamente sea el propio Estado que lo reconozca, ¿no? Que ya directamente se reconozca que esto ya no depende directamente de nosotros, ya no depende del pacto de seguridad que hay con el Estado, sino que depende de fuerzas externas, es lo que hace que pues, se simbre demasiada esta confianza. A ver, Eduardo, aquí la situación, como tú pones el dedo en la llaga, está aceptando que existe un grupo delictivo y al aceptarlo lo está legalizando, lo está legitimando. O sea, esto es grave. ¿Tú qué piensas al respecto? Es que pareciera como si el Estado mexicano dijera, me voy a esperar a que unos acaben con los otros y voy a ponerme a negociar con el que quede. ¿Sí? O sea, acábense entre ustedes y luego ya entramos nosotros. Pero no se les hace que es una forma de lavarse las manos. Sí, o sea, claro. Fíjate que nosotros no somos los culpables, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero que paren este conflicto es prácticamente o que quede un grupo o que se repartan el territorio para que sigan operando y así sigan abriendo más el abanico delictivo que tiene prácticamente asoleada la sociedad, porque ese es el trasfondo. Imagínate en todos los lugares, en todos los sectores que están cobrando derecho de piso. O sea, es una doble tributación. O sea, el contribuyente cautivo tributa al erario y también ya está tributando de una forma, pero pagando un derecho de piso, una cuota. Entonces, doble tributación. Entonces, están aceptando la existencia de un grupo delincuencial en territorio mexicano y, como dijo aquí el joven, ¿dónde está el pacto de seguridad del Estado? Mira, ayer veía un reportaje que sacan en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, de Cuautla, de Morelos. Hacen un reportaje en relación a el crimen organizado que se da en ese municipio. Es terrible. O sea, es un pueblo fantasma. Y ahí hablan, me queda muy grabado que una persona manifiesta que le cobran 5,000 pesos por semana por manejar una combi de ruta. Por combi, 5,000 pesos. Y entonces los comerciantes lo que están optando es mejor por cerrar. Ahora, Michoacán, el oro verde, que es el aguacate, pues haz de cuenta que lo tienen ya en una situación de los, precisamente ahorita están en huelga los productores porque dijeron ya basta.
¿no? Porque simplemente ya no nos es rentable. Entonces aquí yo lo que veo es que esto se está polarizando. Ahorita en el estado de Chihuahua ya hay un enfrentamiento entre una facción del cartel Sinaloa con los de la línea, que son el brazo armado del cartel de Juárez, que están disputando ya un territorio. Entonces, como dijeron, bueno, aquí el problema es que esto se puede polarizar a Sonora, a Durango. Entonces esta guerra se nos va a venir encima hasta qué tanto el territorio. Pues en Durango estamos pues, a un Pegados. brinco, ¿no? Estamos pegados, o sea, eso es definitivo. Y las repercusiones en vidas, las repercusiones económicas también. El puerto de Mazatlán lo ha de haber resentido tremendamente en este puente del 16 de septiembre. La gente está cancelando, no está yendo, ya simplemente no los están dejando Bien, pasar. pero cuando estamos diciendo que hablar de narcotráfico es hablar de la primera economía del mundo, porque estamos en el orden narcotráfico, fabricación de armas y tráfico de armas y trata de personas. Esas son las tres vertientes más importantes. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto que vino a empoderar a los carteles? Hablo de que les da un margen de utilidad enorme, es el fentanilo, que ahorita es la droga más rentable y más letal actualmente. Sus precursores químicos vienen de China. México se dice que es receptor y aquí se fabrica y se exporta a Estados Unidos. El problema que tenemos de cara con Estados Unidos. Sí, no, y es una cuestión de cara a Estados Unidos, ¿no? Que ahorita está sobre la mesa con las elecciones presidenciales que se vienen en noviembre en el país de arriba, ¿no? El narcotráfico ha sido tema de debate intenso allá entre los sectores republicanos que quieren adoptar una estrategia más agresiva con nosotros, hacia la frontera, y los sectores demócratas que se encuentran también un poco más reticentes a la hora de tomar acciones. Al grado de que, por ejemplo, pues, se habla mucho de que la captura o la entrega precisamente del Mayo Zambada se da en el contexto en el que los demócratas, en el que Biden intenta salvar la carrera demócrata por la presidencia de los Estados Unidos, después de que se le venía cayendo la campaña de manera estrepitosa, su ¿no? candidatura. Entonces, o sea, Trump desde que estaba en funciones hasta ahora que regresa a la campaña, ha mantenido una postura sumamente agresiva con respecto a los cárteles de droga mexicanos, ¿no? O sea, el tipo insiste en la intervención directa, insiste en ser más directo con los cárteles, ¿no? Al grado de incluso llegar a proponer que sean considerados como grupos terroristas, ¿no? Que esta es una propuesta que viene de la bancada de los republicanos en Estados Unidos. Imagínate para ti, Jorge, ¿qué connotación tendría si se declaran grupos de narcoterroristas? O sea, ya entra la concepción terrorismo. Lo hemos platicado en esta mesa. Sería como dar la autorización al ejército norteamericano de poder entrar al territorio nacional, militarmente hablando, y detener a estos grupos, ¿no? Combatirlos de una manera frontal, asumir el papel que el Estado mexicano no ha querido. Bueno, fíjate lo que dicen ambos. Por el lado de los republicanos, Trump ya dice que él metería, si es presidente, meter la iniciativa de que se dé pena de muerte a los narcotraficantes, a los trata de personas y a los criminales. Los ciertos senadores, son 10 senadores, pero son 8 republicanos y 2 demócratas que están con ese tema de tipificar a los carteles como organizaciones terroristas y intervención directa. Y ahora Kamala Harris acaba de decir de que si ella llega a la Casa Blanca, una de sus prioridades va a ser atacar hasta extinguir a los carteles Jalisco Nueva Generación y los de Sinaloa. O sea, de que ya el tema de noviembre, después de las elecciones en Estados Unidos, narcotráfico, va a ser, yo creo que de los temas prioritarios en la agenda bilateral México-Estados Unidos, que es muy compleja, porque es comercio, ya es narcotráfico, es migración, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven esta situación?
Es una situación compleja porque se suma, como tú lo mencionas, ya todo el cúmulo de situaciones que se tienen que tratar en las relaciones bilaterales con el país vecino, y a esto pues hay que agregarle que el actual gobierno federal, que todavía continúa en su curso hasta el próximo 1 de octubre, no ha hecho fáciles las relaciones con los países vecinos. En materia de relaciones internacionales, pues ha tenido muchos roces, incluso con países del bloque latinoamericano, con Estados Unidos, ¿no? Hay que ver cómo la próxima presidenta va a asumir el papel de tener que mediar entre lo que deja la actual administración y lo que se viene, porque lo que deja la actual administración es, entre muchas de esas cuestiones, precisamente el problema de la droga. Fíjate, Jorge, tú que eres una persona que te informas mucho, ¿qué te dice que García Luna desde Nueva York está incriminando al presidente Andrés Manuel? Porque está diciendo que hay testigos de que está involucrado. Sí, y esto viene a hacer eco ya a muchas voces, o sea, no es la primera voz que lo dice. Vamos a esperar a ver las declaraciones del Mayo Zambada y las ligamos, que podríamos argumentar, bueno, pues es que García Luna ya es una persona que está perdida, está sentenciada, está tratando de dar ahí patadas de ahogado y ver a quién se lleva en el camino. Pero repito, no es la primera voz que se escucha, o sea, ya si comenzamos a ligar y a conectar los diferentes dichos de varios actores, políticos y no políticos, pues cabe la duda, ¿no? No estamos diciendo que sea, pero al menos cabe la duda de que exista un financiamiento del crimen organizado, y más si lo ligamos a la no intervención en Sinaloa ahorita. Y es que como no es la primera vez que se dice, porque como lo mencionan, ¿no? O sea, cuando sucedió todo el escándalo de los Sedena Leaks, ¿no? De estas filtraciones masivas que realizó un grupo de hacking a los servidores de la Sedena, pues salió mucha gente a flote, entre ellos el propio Adán Augusto, que fue uno de los nombres que se mencionó también, que estaba bastante relacionado con cárteles narcotraficantes en todo el país, ¿no? Bueno, se ha ventilado que hay sustento de financiamiento del 2006, 2012, 2018. Que en su momento no se utilizó por cuestiones políticas, pero todo parece indicar que ahorita, pues, yo creo que ya las condiciones están y estos visos, porque García Luna poder decir eso, yo no creo que se le ocurrió un día en la celda y se levantó y dijo, ahora voy a decir esto. En política nada es casualidad, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Ahora, lo hemos comentado tú y yo aquí, Jorge, ¿no se te hace que desde que agarran, bueno, el caso, porque es una novela, ¿no? El Mayo Zambada, no se les hizo como que aquí se radicalizó el Ejecutivo Federal, de su actitud beligerante contra Estados Unidos, por el tema de la reforma judicial, decir que no pasa nada y que si el TLC, el Tratado de Comercio, se viniera abajo, sería caótico para México, para Estados Unidos, pero que ahí está China para apoyar la economía. No se te hace un ataque velado, o sea, AMLO es un animal político. Sí, claro. O sea, no se te hace una defensa espejo. O sea, como que esto ya también, no sé si está preparando el terreno como para una defensa, autodefensa, y al último salir con que, ¿sabes qué? Pues a mí me están atacando por este lado, ¿no? O sea, no sé cómo lo vean ustedes, porque a mí se me hace ya muy radical la situación. Es que acuérdate que la característica de los populistas, de los dictadores, es tienes que tener un enemigo externo con quien pelearte, real o imaginario, ¿no? Lo tienes que tener. Entonces ve a los venezolanos, el imperio. ¿Sí? Ve a los cubanos, también el problema era Estados Unidos. Entonces, Che Guevara, pues sí. Entonces López Obrador tiene que tener un enemigo interno y otro externo. Pero vamos, por eso, lo que comentaba Eduardo, el pelearse con Ecuador, por ejemplo, por temas que son... Pero bueno, pero aquí con Maduro se entiende que ese es como en su momento Fidel Castro con Bahía de Cuchino, se agarró que los yanquis y que el tío Sam y que bueno, ellos son víctimas. Pero aquí el tema es que existe una frontera, existe fentanilo, existe una guerra cruenta en México que se salió de las manos y existe una epidemia de intoxicación en Estados Unidos que es un grave problema de salud pública. O sea, es una realidad. Sí, y hay elecciones y todo esto lo aderezas con un proceso electoral en Estados Unidos
el resultado Entonces, está ahí. lo que está pasando en Sinaloa es la punta del iceberg de todo, vamos, un mar de, como dice el joven, de intereses económicos de todo tipo. Entonces, esta situación tenía que tronar y vamos a darle, vamos a culminar este tema y yo digo, en México, cierro con esta reflexión, pasará lo que en Colombia en su momento cuando se le denomina el capítulo Cuando la sangre llegó al río, que fue a principios de los 80 cuando Estados Unidos en coordinación con el gobierno central atacan frontalmente los carteles de Cali, de Medellín, y es cuando caen jueces militares, gobernadores, y los capos. La pregunta es, ¿irá a pasar eso en México? Habría que ver el tono después de la elección. Ahorita es elección. Ahorita todo es argumento, ahorita todo es tratar de generar votos, de figurar, de salir en la televisión. Vamos a ver si ya después de la elección en el que gane mantiene esta tendencia, porque también tiene complicaciones o daños colaterales para Estados Unidos si entra, ¿no? Por toda la inversión norteamericana que está aquí En México. en México y por todas las implicaciones que esa inversión tiene con los grupos delincuenciales. Bien, aquí. ahora ya que tocaste el tema, el otro tema que ya entramos, pero le llamamos ecos de la reforma judicial, que mucho se dice que traerá una afectación a las inversiones, que el no searching pues, puede pintar sus golondrinas y tenemos como competencia directa al estado de Texas. ¿Qué piensan al respecto? Sobre las consecuencias de la reforma pues eran esperables, ¿no? O sea, desde el momento en el que sectores empresariales, grupos políticos extranjeros comienzan a mostrar su preocupación con respecto a la propia reforma, es obvio que va a haber consecuencias, ¿no? De hecho, desde Texas ya se mandó el comunicado, ¿no? Ya se ha dicho que están preparados para recibir las inversiones que vayan a salir de aquí de México por ese supuesto, ¿no? Aquí creo que lo que asusta o lo que da miedo más allá de la propia reforma es cómo se gesta, ¿no? La reforma, cómo nace, porque fue aprobada en tiempo récord, o sea, creo que en menos de 24 horas ya estaba aprobada completamente. O sea, ¿qué dice eso? Pues habla del poder que se concentra en las altas esferas del gobierno federal, ¿no? Si tienes un tipo que puede hacer y deshacer a su entero antojo de esta manera y en este tiempo, es claramente riesgo para una inversión o un inversionista extranjero o privado que busca seguridad, tanto seguridad pública, seguridad jurídica, ¿no? Seguridad física, o sea, son muchos los factores que se tienen que dar para resultarle atractivo a inversiones extranjeras. Si no puedes asegurarlos de una u otra forma, evidentemente van a buscar a dónde más irse. Jorge. Sí, mira, por ahí hay una controversia entre economistas, ¿no? Hay unos que dicen que el golpe financiero o económico generado por la reforma se va a ver en unos 4 o 5 años. Hay otros que dicen que no, que ya es inminente esa afectación. Coincido con lo que dice Eduardo, porque recordemos que al menos en México es el gobierno de un solo hombre y esa capacidad. ¿Te acuerdas que aquí también lo comentamos, ¿no? O sea, el señor es tan poderoso que acabó con un poder y tiene al otro apergollado prácticamente, entonces él es... O sea, aquí las consecuencias ya las vivimos, no las vamos a vivir, porque muy atinado lo que dices tú, te adelantas y dices un proceso que se dio en las condiciones tan desasiadas, Sí. que manipularon, utilizaron las fiscalías para coercionar, para amedrentar, para doblegar a, pues ya vimos lo que pasó con los Yunes, que obviamente tenían una cola enorme, pero ¿qué me dices de los 2 diputados del PRD? El otro del MC que hizo una novela tipo que la critican como esta La María del Barrio, ¿cómo se llama esta? Y sigo. Sí, sí, sí. O sea, una cosa que puso ya de manifiesto ese México, como decías tú, ya estamos hablando de una autocracia. Sí, sí, ¿Qué señales mandamos al hacer un proceso
con con este cochinero, por así decirlo, pues que no hay Estado de Derecho, que no hay equilibrio de poderes, una cosa que nos regresa al México de hace, ¿qué te gusta? 40 años. Sí, al gobierno de Barrios, ¿no? De cuando era el secretario de Gobernación. Gutiérrez Barrios. Gutiérrez Barrios, ¿no? De los, Cuando era la DFC, exacto, que de había los- calabozos exacto, y que el que hablaba lo... de los sótanos, de Sí, los la sótanos. Sí, Secretaría que de la Defensa. en el temblor del 85 se puso al descubierto los sótanos porque pues a la hora ahí salieron que Ahí se- había cadáveres y de Claro. todo. A esos tiempos estamos regresando, porque la presión que las fiscalías, que el ejército, que la UIM, que todo esto que llevó al presidente a poner su capricho por encima de cualquier tipo de interés, y como dice Eduardo, salió, yo creo que hasta en menos de 18 horas salió todo el procedimiento, y entonces por eso, volvemos, este es el gobierno de un autócrata que está a un brinco de llegar a un gobierno tiránico. Tiránico. O sea que vamos a rebasar en reversa Sí. el hiperpresidencialismo, porque era una dictadura pero institucionalizada. Ahora estamos todavía peor porque estamos en una dictadura de una persona. Sí, así es. Una conclusión, Eduardo, abierta. Yo creo que aún es muy pronto para hablar de tiranías, ¿no? Estamos hablando, como lo decimos, es un hombre que acumula un poder impresionante al grado de que hace lo que hace y nadie le pone peros, ¿no? Pero creo que aún estamos en una etapa temprana. Hay que ver cómo va caminando este asunto, porque es importante también recordar, ¿no? La reforma al Poder Judicial no significa necesariamente imposición de jueces a modo, porque siguen siendo elecciones, que los mecanismos están ahí para que, pues, para que lleguen los que tengan que llegar. Pero considero que es muy apresurado hablar todavía Ok. de una tiranía. ¿Cuáles serían los factores? La letra, vamos a ver cómo instrumentan la ley secundaria en la reforma. Yo sigo insistiendo, esto es a modo de Morena. Yo pienso, oiga, mi punto de vista es que el capital va a ser el poder fáctico que va a ser factor de equilibrio. Y México, como dijo Fernández Noroña, presidente del Senado morenista, no nos vamos a suicidar porque sería lamentable que el país nos damos un balazo en el pie porque, o sea, ¿de dónde al rato va a venir el equilibrio? ¿Dónde van a salir los programas sociales, etcétera? No va a haber equilibrios. Mira, yo dije, estamos no dentro de la tiranía. O sea, una tiranía no se construye de la nada. O sea, no llegas ahorita y voy a ser un tirano. Yo le decía en la mañana a mis alumnos, obviamente primero tienes que sentar las bases. Y ese sentar las bases es una autocracia. Y sobre esa autocracia construyes una tiranía. Entonces, ahorita se están sentando las bases, ¿sí? El único poder que podía controlar hasta cierto punto al Ejecutivo era el judicial. Ya no. Si tú observas a Claudia Sheinbaum va a ser una copia, Un clon. mala copia, porque le faltan muchas Bueno. cosas, ¿no? Yo me pongo en un plan Ecléctico. no, en el centro de ambas. Por un lado sí considero que es prematuro, vamos, estamos en un país, en un mundo, es una aldea conectada, que México no, por su dependencia económica, no tiene autonomía, y vamos a ver que cuando llegue y se sienten en la Casa Blanca, vamos a ver cuál es la agenda, que eso va a incidir en México. Y la otra, yo todavía románticamente, bueno, porque tú ya estás muy radical, todavía no que piense románticamente, sino pienso que Claudia Sheinbaum también vamos a ver que cuando se siente en la silla, vamos a ver si pone tierra de por medio y cómo va a fluir, porque tenemos una economía subordinada a los Estados Unidos. Cuando decimos que es una relación simbiótica porque hay una interconexión, pues sí, nomás que el déficit está muy desequilibrado. Ellos se pueden desligar, nosotros no. Sí, ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo. Nos vamos a esperar al tiempo. Muchas gracias, Eva, por cooperar aquí, por apoyarnos y gracias, licenciado. Gracias. Gracias por sintonizarnos.